Eh, no, lo que yo traje es un poco algunas reflexiones y atendiendo al título de la mesa, que era la trastienda de la investigación, algunas reflexiones por ahí más que tienen que ver con lo cotidiano y con la cocina de la investigación, no en el ambiente académico, sino justamente en el sector privado, en lo que es investigación de mercado, particularmente en lo que es investigación aplicada al conocimiento del consumidor, que es por ahí la mayor parte de la investigación de mercado y donde seguramente estamos insertos o más insertos los que provenimos de las ciencias sociales o de las humanidades. Y un poco acá reflexionar o contar algunas cosas que tienen que ver con cómo fue evolucionando el mercado en los últimos 7 años, que desde que yo pasé del sector educativo al sector de la investigación, con algunos desarrollos, algunas cosas que fueron surgiendo y que representan, más allá de cambios en el modelo de negocio, de cambios en la forma de producir la investigación, cuál es el impacto de eso en términos de del desafío hacia el investigador. Y básicamente quería hablar de 3 cosas. Uno tiene que ver con la aceleración de los procesos de la investigación, que acercan la investigación a lo que es las metodologías ágiles que vienen por ahí del mundo de la programación o incluso de la manufactura, el sistema Toyota, el Lean Development y todas esas cuestiones. Una segunda tendencia es lo que tiene que ver con una búsqueda de experiencias inmersivas, es decir, cuando el cliente consumidor de la investigación de mercado, generalmente son gerentes de marketing o directores de marca, buscan oportunidades para tener contacto con sus consumidores. Y la tercera es, que para mí es la más chocante y la más peligrosa, un resurgimiento o un reenamoramiento o un quizás primer enamoramiento de estos clientes sobre las teorías que podemos relacionar a la aguja hipodérmica, que digamos, desde lo que venimos de las ciencias sociales, estamos muy contentos de haber dejado atrás hace ya una buena cantidad de años y que vienen resurgiendo de la mano del desarrollo de tecnologías biométricas y similares. Entonces, para recorrer un poco eso, el tema de la aceleración de los procesos, bueno, digamos, es un fenómeno cultural más amplio, no tiene que ver solamente con la investigación, pero digamos, cuando el cliente de la investigación trabaja en una empresa que está obligada a un ritmo de innovación cada vez más vertiginoso, donde tienen que lanzar permanentemente productos y se ha extendido a múltiples categorías. Antes era propio por ahí de golosinas, la golosina era una cosa que entraba, salía y ahora se va, digamos, extendiendo incluso a una categoría que antes era sumamente estática, como eran automóviles, y hoy uno ve la cantidad de modelos de automóviles, digamos, después de que tuvimos 25 años de Ford Falcon, ahora tenemos 25 modelos de Ford saliendo por año. Esto, digamos, inexorablemente cae en un requerimiento hacia una investigación más rápida, porque la decisión en el mundo empresarial, generalmente la decisión bien tomada se toma en base a una investigación. Y entonces hay, por ejemplo, algunos estudios, hay una encuesta anual de la investigación de mercados, y esta encuesta habla que entre el 35 y el 40% de los involucrados en la investigación de mercado consideran que se plantean deadlines, ritmos de investigación prácticamente imposibles de cumplir, y que la velocidad de la investigación está tomando predominancia incluso por sobre la calidad. Hoy el cliente de la investigación está más abierto a comprar una investigación de menor calidad o de menor profundidad, pero que le retorne los resultados más rápidos. Y se ha generado toda una industria de la propuesta de respuestas rápidas, muy de la mano de metodologías de campo online, que digamos, a través de paneles de respondentes pre-reclutados, que para mí tienen sus serios vicios, pero a través de paneles de respondentes pre-reclutados pueden dar respuestas muy rápidas. Y antes era una cosa que estaba por ahí limitado más a lo cuantitativo, todas estas encuestas online, pero han surgido también herramientas cualitativas que están creciendo en su uso en detrimento o a la par de un estancamiento de las metodologías presenciales. Ahora, ¿qué implica esto para el investigador? Y bueno, para el investigador requiere incorporar todo un set nuevo de habilidades que tiene que ver con para empezar, manejar aspectos técnicos, que no se te cuelgue la computadora, que sepas instalar el programa, que tengas buena conectividad y un montón de cosas, pero también en lo que es el hacer de la investigación, tiene que ver con reencauzar, digamos, poder conectarse con una devolución del respondente que es bastante más escueta, porque está forzado un medio escrito, o es bastante más escueta cuando uno está en investigaciones sincrónicas, tipo chat, o es bastante más
pensada, reflexionada y en ese punto menos espontánea cuando trabajamos en métodos asincrónicos. Todo este manejo de la sincronicidad, la simultaneidad, la capacidad de responder o no responder en otras velocidades que son distintas a las de lo hablado, la desaparición del lenguaje corporal como una herramienta de manejo de la dinámica grupal y de la dinámica de entrevista, y también de lo que te devuelve eso por parte del respondente, ¿no? Entonces todas estas cosas son desafíos a los cuales uno como investigador tiene que enfrentarse. A modo anecdótico, digamos, me tocó hacer hace unos meses una investigación que el cliente decidió hacerlo online, y entonces en vez de hacer 4 grupos focales en 2 días, que uno en el grupo entra, sale y cierra esa unidad, tuve 4 grupos focales en simultáneo durante 2 semanas, y a mí, por ejemplo, que soy un tipo que vive de lo digital, hasta se me complicó seguir el hilo y separar, bueno, esto me lo está diciendo este grupo, esto me lo está diciendo este grupo, porque los tenías en simultáneo los 4 durante 2 semanas, y después esta cosa de la repregunta, un tipo te decía algo y vos le repreguntabas algo que te lo contestaba al día siguiente, versus lo instantáneo del tete a tete, ¿no? Eso es uno de los elementos y que va en tendencia creciente. El otro es el desdibujamiento de los límites entre investigación y creatividad, o sea, en lo que era el ciclo de vida del producto estaba muy claro lo que era investigación y lo que era creatividad. Por ejemplo, uno hacía un exploratorio, con ese exploratorio inspiraba a los equipos de marketing y a los equipos de marketing briefiaban a la agencia de publicidad, la agencia de publicidad preparaba publicidades, vos las testeabas, decías cuáles funcionaban, cuáles no, y devolvías si había una ida y una vuelta. Ahora, cuando se aceleran los tiempos, cuando hay que salir permanentemente, desaparece esa posibilidad de la distancia, y ahí es donde entramos por ahí en este acercamiento a las metodologías ágiles, que tiene que ver con una metodología de desarrollo de rápidas iteraciones. Viene mucho del mundo del software, pero todo lo que es iterar rápido, es decir, generar una versión y otra versión y otra versión y otra versión, recogiendo el feedback del usuario final, esos son los métodos iterativos. En investigación había una metodología, en investigación de mercado, que se le había puesto el nombre de sequential recycling, reciclamiento secuencial, que tenía que ver con hacer una batería de, por ejemplo, grupos focales, modificando el estímulo que uno evaluaba entre grupo y grupo en relación al feedback de los consumidores, lo cual al principio, digamos, viniendo de las ciencias sociales, me pareció una locura total, porque en vez de congelar las variables, hacer las cosas ordenadito, mezclábamos todo y cambiábamos el estímulo. Entonces tenía un grupo de mujeres, testeabas, cambiabas el estímulo, que lo testeabas en el grupo de hombres, lo volvías a... Entonces te olvidaba del congelamiento de variable, y vos después, a la hora de hacer el análisis, tenías que dar cuenta de todas las variables que habías cambiado a la vez. O sea, esto pudo funcionar aquí y no funcionar aquí, vos lo nada, al principio me ponía un poco nervioso, pero le agarrás la vuelta y vas entendiendo de que es otra forma de investigar y que te arroja mucha información. Lo que sí es que también requiere del investigador otro tipo de herramientas, porque cuando vos estás involucrado en una modificación del estímulo, vos antes el estímulo lo recibías y ese estímulo es el que te acompañaba a lo largo de toda la investigación, por ejemplo un guión publicitario o una etiqueta, y ahora a lo largo de la investigación vos sos parte del cambio del estímulo. Entonces encontré una cita que dice, digamos, esta nueva forma de pensar que se requiere del investigador, que es que el investigador tiene que alejarse de las prioridades del investigador, la fiabilidad, la robustez de los datos, la comprensión y explicación a través del razonamiento verbal, hacia prioridades de la creatividad, un abordaje desprejuiciado, orientado a la tarea, que integre diferentes perspectivas y se preocupe más por los resultados que por el proceso. Y todo esto lo tenés que hacer defendiendo tu lugar de investigador, que lo que te separa del creativo publicitario, lo que te separa del profesional del marketing, es que vos sabés hacer investigación seria con ciertos cánones. Entonces esa articulación no es del todo fácil, pero a mí me resulta muy desafiante. A nivel, digamos, del lugar que te deja, te pone digamos, hay un punto de peligro donde te pone a la par y donde vos entrás a discutir de igual a igual con una persona que, sin desmerecer a mis amigos los creativos publicitarios, no tiene el saber hacer de la investigación
y tira fruta, digamos, y vos tenés que defender de que lo que él está diciendo metodológicamente no se sostiene, a pesar de que vos hiciste algo que metodológicamente, digamos, te machacaron de que no se podía hacer. Entonces, ¿cómo vos sostenés que esa conclusión no es correcta cuando vos te alejaste de la ortodoxia metodológica? Pero misteriosamente funciona y trabaja interesantemente. Y el otro desafío aparejado con esto es que vos salís de esta caja negra de la investigación, donde a vos antes te daban algo, vos lo investigabas, lo evaluabas y vos después devolvías. Y todo el proceso de análisis se realizaba aislado, se realizaba, digamos, con colegas que hablaban tu mismo idioma y sin plantearle al cliente porque habías pensado, y vos le entregabas después un resultado que lo tenías que defender, pero que tenía esa cuestión. Y ahora el cliente está a la par tuya y vos tenés en tiempo real que generar esas respuestas. Esto nos lleva también a una cuestión de la revalorización de la investigación estratégica, porque cuando en esta aceleración hay menos tiempo para la investigación de evaluación, digamos, para el pretesteo publicitario, de etiqueta, de concepto, de lo que sea, vos estás, digamos, ha bajado la cantidad de trabajo, que era una vaca lechera de la investigación que tenía que ver con estos pretesteos, ha bajado la cantidad de requerimientos en ese sentido y ha subido la cantidad de requerimientos que tienen que ver con dar información que puede inspirar procesos a largo plazo. Y eso le da a la investigación una oportunidad de insertarse en un lugar más estratégico. Digamos, hace 7 años, sin intención peyorativa, a los profesionales de la investigación de mercado nos llamaban los testeadores. Y ahora digamos, estamos parados en otro lugar que tiene más que ver con un pensamiento estratégico. Cuando nos tenían cariño nos llamaban los testeadores, cuando no nos tenían cariño nos llamaban los genocidas de la creatividad, pero eso ya es otro tema. Y ahí también se mete un poco nuevos paradigmas de pauta publicitaria, donde vos la pauta, digamos, el modelo offline, vos comprabas espacio publicitario, televisión, radio, lo que sea, lo comprabas como 3 meses de anticipación, porque si no los bolseros, digamos, las centrales de medios te subían los precios, vos estabas obligado a salir con esa publicidad porque ya compraste el espacio, la publicidad te costó un montón de recursos filmarla, hacerla, y entonces ponías mucho énfasis en el testeo. Ahora, digamos, en el paradigma de la publicidad online, vos podés, sin costo extra, generar múltiples mensajes que compitan entre ellos, y que incluso se van optimizando, y eso nos trae a metodología de investigación del A/B testing, donde vos testeás a la vez que lanzás, digamos, es lo que hace Google. Vos cuando entras a Google en todo momento sos sujeto de un experimento para ver si incorporan o no incorporan alguna mejora. Digamos, esto también nos lleva a una necesidad que va a la par y que es por ahí contradictoria, que tiene que ver con un pedido de los clientes de conocer de cerca y miméticamente sumergirse en el mundo de su consumidor, que tiene que ver con una creciente separación digamos, de clases, donde vos tenés de repente profesionales de nivel socioeconómico A1, ABC1 que viven en Inglaterra diseñando productos para el nivel socioeconómico C3D1 que viven en Argentina. En esa distancia, el tipo que vive en Inglaterra quiere ver cómo se ve el consumidor. Entonces, paradójicamente, a la par del requerimiento estratégico, también te piden, ¿le sacás fotos a las casas para verlo? Porque vos tenés que generar después un informe, que un poco lo que te pasaba a vos, que no solamente dé cuenta de colaboración analítica, sino que muestre, y que lo muestre espectacularmente, porque vos tenés que generar un impacto que al cliente lo movilice. Entonces también nos obliga desde la investigación a empezar a hablar y pensar en lenguaje cinematográfico. Yo hace un año estaba pensando, bueno, cómo codifico, cómo demás, y ahora estoy hablando, tengo un equipo de 3 editores con los cuales hablo de EDLs, que son un formato técnico de guión. Ayer estuve, de repente me doy cuenta que estoy hablando con los tipos a ver si las 2 filmaciones que hicimos son compatibles en cuanto a los frames per second que le hicimos a cada una, y yo digo que tiene que ver esto conmigo. Y en cuanto a las herramientas de investigación, si mi preocupación antes era qué paquete de QDA, qué paquete de análisis cualitativo asistido por computadora uso, ahora mi preocupación es qué paquete de edición cinematográfica uso. Entonces estoy aprendiendo Premiere
que nunca se me ocurrió que lo iba a poner en la investigación. Y por último, para hacerlo rapidito, esta cuestión que tiene que ver con el abordaje biométrico y el regreso a la teoría de la aguja hipodérmica, que es que surgieron un montón de herramientas. No me acuerdo quién había dicho algo de los sensores en la cabeza, creo que en una de las primeras ponencias. Bueno, yo sí hice una investigación con sensores en la cabeza, donde vos le tomás un electroencefalograma al respondente y mientras le mostrás los estímulos, las publicidades, y ves si despierta emocionalidades positivas o negativas. Eso era súper engorroso, súper caro, 3 técnicos que venían de Polonia poniendo, ¿cómo se llama?, silicona en la cabeza de la gente, una cosa. Pero hoy hay herramientas relativamente baratas. Eye tracking, por ejemplo, los anteojitos de eye tracking, que son muy útiles para ciertas investigaciones, cuando vos tenés que ver, digamos, operativizar, mejorar una herramienta, ver qué es lo que la gente está mirando. El equipo de eye tracking bajó abruptamente de $15.000 a 200 en el último año. Con lo cual está creciendo. No sé si ustedes se acuerdan de la serie True Lies, de ese tipo que veía la cara de la gente y según la microexpresión, bueno, eso hay un sistema que funciona con una webcam, o sea, es sumamente barato y yo lo probé y funciona. Lo que pasa es que vos después te enfrentás con un cliente que se enamora de todas estas cosas y te dice, bueno, pero entonces yo estoy viendo lo que realmente le pasa a la persona a nivel emocional y si yo puedo verlo, lo puedo manipular y si yo manipulo puedo generar venta a partir de generar una emoción. Y vos a esa persona le tenés que explicar de que, bueno, de que hace 100 años que ya no pensamos así, de que todas esas emociones que son reales, después están mediadas por todo un proceso de negociación simbólica y social, por la cual seguramente si pones un póster de una mujer desnuda, le vas a generar altos niveles de emocionalidad positiva y altos niveles de activación a tus consumidores hombres, pero no necesariamente por eso vas a poder vender el producto que tienes que vender y va a tener otras implicaciones simbólicas y demás. Y cuesta explicárselo un poco a los clientes. Entonces el desafío ahí está no solamente en cómo te parás y defendés la investigación cualitativa frente a esta contundencia, porque es re lindo para el cliente ver una agujita que dice, uy, mira, le mostré mi publicidad y se puso verde y le dio un puntaje de 8, y el ojo, y yo veo que el ojo miró mi logo. Y le explicas que eso después se procesa de otra forma y que por ahí, por más que haya mirado tu logo, no lo atribuye a tu marca, o viceversa, no miró tu logo pero sabe que es su marca y demás. Y la contraparte de esto, que ahí es donde me paro yo, digamos, en este acercamiento, es decir, ok, acá hay una herramienta que a mí me puede dar más información a priori para que cuando yo me encuentro con el consumidor, cuando me encuentro con el respondente, tengo como input, tengo como dato a tomar en cuenta, no solo en mi análisis, sino ya en mi indagación, porque estas metodologías tienden ahora a ser en tiempo real, tengo como dato qué fueron las cosas que lo activaron en lo interno. Y si yo sé qué fueron las cosas que lo activaron emocionalmente, internamente, cuando indago, y la indagación siempre tiene que ver con la construcción social, puedo ser más preciso, puedo buscar esta tensión y puedo generar una información un poco más interesante. Pero bueno, al investigador te complica porque tenés que aprender todas estas cosas, tenés que defenderlo y tenés que defender el peso de las ciencias sociales frente a un neurólogo que inventó un electroencefalograma que da una luz verde cuando mostrás una imagen atractiva y el cliente piensa que, bueno, que va a vender porque se prendió la luz verde. Eso es un poco lo que viene pasando en la investigación en los últimos 7 años, para resumirlo en 18 minutos. Gracias. Muchas gracias.